parece que es importante el ministerio que yo realizo. Bueno, es un ministerio nuevo, un ministerio que ya tiene solera. Y bueno, pues gloria al Señor. Tú no te puedes imaginar hasta qué punto yo estoy contento de teneros en este lugar, en esta iglesia misionera, Adulán. Y voy a estar compartiendo contigo algo que está totalmente basado en el libro de Jonás. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia, busques el libro de Jonás. Son apenas 4 capítulos. Y en Jonás vamos a encontrar un mensaje con un enfoque diferente al que ha tenido nuestro hermano Pedro, ¿no? Tú sabes, hay diferentes maneras de enfocar las cosas, la escritura, y no en cuanto a mejor o a peor, sino en cuanto al enfoque en sí. La palabra que yo voy a compartir contigo pudiera decirse que es de carácter exhortativo. Porque no creas que vas a venir a este lugar, y ahora me voy a poner duro, ¿no? Como el sheriff del pueblo. No creas que vas a venir a este lugar y te vas a ir de rosita. Y todo va a ser sí, ja, y me tomo un café y me como un dulce. No, Dios te va a tirar de la oreja y Dios me va a tirar de la oreja a mí. Pero no tengas temor, porque la exhortación no va siempre en función de tirar de la oreja, de llamar la atención o de corregir, sino de estimular también. De eso estos congresos van en función de eso, de estimular, de capacitar, de incentivar, de crear conciencia de que ese proyecto que no es nuestro, que es del Señor, el proyecto, la comisión de salvar a todo el mundo o de hacer llegar la bendición de Dios a todo el mundo. Cuando uno se pone aquí es difícil a veces seleccionar las palabras. Yo aprendí hace un tiempo, en una formación misionera que tuve en perspectiva, aquí hay gente que os podría hablar del movimiento misionero mundial mejor que yo, por ejemplo, ellos, mis hermanos de Costa Rica. Una de las cosas que yo aprendí ahí, que me enriquecieron tanto, es el entender cuál es el proyecto global de Dios. Y uno de los pasajes que te dan esa panorámica, lo encuentras en lo que, desde la perspectiva de la escatología, se llama el pacto abrahámico. Cuando Dios le sale al encuentro a Abraham, le dice, mira, yo te voy a bendecir, y yo voy a bendecir por medio de tu descendencia a todos los términos de la tierra, a todas las familias de la tierra. Eso tiene que ver con el proyecto de Dios desde una perspectiva global. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, a todos los grupos étnicos de la tierra. Y para hacerlo, sus manos, sus pies, su boca, somos nosotros, en la iglesia de Jesucristo. Lo somos como conjunto y lo somos desde una perspectiva personal también. Y digo personal porque a veces, como seres individuales, podemos tender a querer escondernos en el grupo. Y como con el grupo yo voy, espérate, la misión global de Dios se tiene que llevar a cabo de una manera personal por cada uno de nosotros, así como el cuerpo de Cristo. Decía esta mañana, digo, estoy contento porque hay aquí tantos misioneros en esta mañana y me encanta. ¿Por qué? ¿Porque los misioneros sean mejor que el que no lo es? No, pero entiendo que el que está en una dinámica misionera es alguien que ha rendido mucho, que ha seguido mucho, que ha dicho, Señor, tú manda. Para eso tampoco hace falta ser misionero desde esa dinámica, ¿no? Pero yo no sé si atreverme a hacer una pregunta. ¿A cuántos aquí les gustaría ser misioneros? ¿Pueden levantar sus manos? Oye, algunas manos se levantaron. Edgar, toma nota. Aquellos que... Algunas manos se levantaron. Bueno, yo tengo una noticia para ti. Yo tengo algo importante ahora después de esa pregunta,
que no era retórica. La verdad es que muy pocos han levantado las manos. La verdad es que no pasa nada. Porque déjame decirte algo. Si tú estás en Cristo, tú ya eres misionero. Amén. Ahora, ¿en qué sentido tú eres misionero? Eres misionero. Déjame darte dos perspectivas, dos sentidos en los que, estando en Cristo, nosotros podemos ser misioneros. Podemos ser misioneros en sentido técnico, en sentido quizá para entenderlo mejor, específico. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, lo que podemos leer, ese pasaje en Hechos de los Apóstoles 13, donde en un contexto de ministración al Señor, de oración, de ayuno, el Espíritu Santo aparta, selecciona a Bernabé y a Pablo y los envía a una obra misionera específica. Desde esa perspectiva, desde esta perspectiva, el ser misionero desde esta perspectiva implica pues algo que la mayoría de los que estamos aquí no conocemos, porque en muchas ocasiones implica cambiar de geografía, ir a otro lugar, a otra parte del mundo. En muchas ocasiones, no siempre, aprender una lengua distinta, ¿no? Y aquí tengo gente de Brasil que, por ejemplo, que tú puedes hablar con ellos, si has estado fuera. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con mi hermano, con su mujer, con Luana. Ellos son de Brasil, tú puedes hablar con ellos, pero ellos están estudiando español para poder gestionar mejor su ministerio, ¿no? Porque en la labor misionera muchas veces el lenguaje puede ser un obstáculo en el que hay que estar trabajando para que deje de serlo, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este perfil misionero, pues, si estás en otro lugar, te va a implicar entrar a acostumbrarte a una dinámica, a unas costumbres, a una cultura como concepto general diferente a la tuya. Aquí hay gente que ha estado durante años viviendo en África y vienen de otra parte del mundo. Oye, este no es mi sitio. Lo que aquí se come, como aquí se habla, las costumbres, las formas, y te tienes que adaptar. Desde esa perspectiva de misionero en sentido específico, pues eso va a implicar levantar obra también. Levantar y establecer obra pionera. Levantar iglesia. A eso no estamos llamados todos. Pero en sentido general, desde la perspectiva de lo que se enseña al final de los evangelios de Mateo y de Marcos, donde se nos dice a todos que vayamos y prediquemos el evangelio y que hagamos discípulos en todas las naciones, y que cuando los discípulos, sean gente que se ha convertido, pues los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, desde una perspectiva u otra, todos somos misioneros. Porque en sentido primario, un misionero es alguien que ha recibido una misión. Y todos nos hemos recibido la misión de ir a otro país, de adaptarnos a otra cultura, de aprender otro lenguaje, de levantar obra pionera. Todos nos hemos sido llamados a eso. Yo no he sido llamado a eso. Pero en sentido general, el llamado misionero en sentido general, ahí sí somos llamados todos. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Amén a eso? Amén. Ahí no hay duda alguna. Ahora, todos somos misioneros con una misión. ¿Qué misión? Y fíjate qué bonito lo que te digo a renglón seguido. La misión de compartir una buena noticia. Qué bueno el legado que Cristo Jesús nos dejó. Compartir una buena noticia. Y lo digo así de una manera simple, porque cuando entras en ese mensaje, en esa buena noticia que tienes que compartir, la buena noticia en sí realmente tiene un lado oscuro, que es el que cuando se habla de quitarle hierro al Evangelio, de hacerlo light, es lo que no se quiere anunciar, ¿no? Oye, que el Evangelio tiene una carga moral, que si te estoy predicando el Evangelio te tengo que decir en el desarrollo de la conversación que tú eres pecador, que Dios te ve como un pecador, que tienes una condición y una situación delante suya y que eso te va a pasar sí o sí una factura, que la ira de Dios está sobre tu vida, como se ha dicho esta mañana.
Y luego viene la parte de cuando la persona ya ve esa realidad y se siente perdido y siente que no puede justificar delante de Dios, entonces viene propiamente la buena noticia. Mira, no tengas problema porque hay alguien que ha solucionado tu problema. Eso nos lleva a la cruz, ¿no? A compartir una buena noticia que implica fundamentalmente fe. Fe, creer. ¿Creer en qué? Creer en eso. En la identidad divina y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creer en qué? Creer que Él murió por nosotros, que Él murió en nuestro lugar y creer que Él resucitó de entre los muertos. Creer en el arrepentimiento, como muy bien se ha puntualizado y matizado en esta mañana. Esa realidad de que yo tengo que reconocer que soy pecador. Yo me tengo que arrepentir de mi pecado. Y yo tengo que confesarle mi pecado al Señor. Y que en base a eso, parte del mensaje que estamos dando como ese concepto de evangelio que no se adultera, que no se le añade y que tampoco se le quita, parte de toda esa noticia que tú estás trasladando, de esa semilla que estás sembrando en el corazón de aquel que te está oyendo, va el poder decirle, si hay arrepentimiento genuino, hay perdón genuino, hay salvación para tu alma y está el regalo de la vida eterna. Todo eso que acabo de decir forma ese envoltorio, ese mensaje, esa semilla que es el Evangelio, esa buena noticia que en síntesis tenemos que estar transmitiendo. Hermano, hermana, si tú estás en Cristo, esta es la noticia que tú tienes que dar. Esta es tu misión fundamental. Si tú has nacido del Espíritu, esta es tu misión. Si tú has recibido al Espíritu, esta es tu misión. Si no estás en Cristo, si no has nacido de nuevo, si no has recibido el Espíritu Santo, entonces lo que necesitas es que se te predique el Evangelio. Porque no formas parte de su familia. No es el caso en esta mañana en ese lugar, ¿no? Cuando se habla del 10% aquí, Pedro está bromeando. Entiendo que está bromeando. Creo. Bueno, él lo dijo, él es responsable de sus palabras, ¿no? Tenemos una misión, por tanto, específica que implica un mandato. Un mandato. Oye, Gran Comisión, cuando yo me acerco a Gran Comisión, yo veo un gran mandato que se compone de 3 mandatos inherentes. El mandato de predicar, el mandato de discipular y el mandato de bautizar. Dentro de todo ese concepto de la Gran Comisión, el hecho de predicar el Evangelio es la punta de lanza. Es, de alguna forma, no sé si decir lo más importante, porque discipular también es importante, pero el asunto es que tú no puedes discipular o no puedes bautizar a alguien a quien antes tú no le has predicado el Evangelio. Discipulado o bautismo es para el que ya se convirtió, para el que oyó y creyó y se arrepintió y confesó y fue engendrado del Espíritu. Nosotros tenemos una misión específica que implica un mandato de que tenemos que ir. Eso hace que evangelismo sea algo que nos requiere acción. Evangelismo, y esto no va. Así no haces tú evangelismo. Tienes que sacar tus manos de tus bolsillos, tienes que, etcétera, conocer el mensaje, prepararte, cosas en las que no entro ahora. Pero nosotros encontramos en Jonás que él tenía también eso, una misión específica. A él se le dijo, tiene el pasaje abierto, fíjate nada más comenzar, a él se le dio de igual manera un mandato específico. Versículo 1 dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás, mira, escucha Jonás, levántate y ve a Nínive. Sí, Jonás, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque Jonás ha subido su maldad delante de mí. Ya su maldad llegó al colmo. Hasta aquí hemos llegado. Quiero que tú vayas y pregones contra ella. ¿Que pregones qué? ¿Que prediques qué? Un mensaje de juicio
y misericordia. No es solo un mensaje de juicio. Si no te arrepientes, te voy a destruir. Mi juicio va a caer sobre ti, Nínive. Que Nínive no te digo nada como eran, querido. Eran muy malos. Estaban muy depravados. Pero Dios le dice, mira, hasta aquí hemos llegado, no voy a tolerar más esto, pero si tú te arrepientes, yo te voy a perdonar. Por eso el Evangelio es igual. El Evangelio es un mensaje, decimos buena noticia, y realmente es buena noticia, es el énfasis, pero es un mensaje también de juicio, de que tú eres pecador y si tú no te arrepientes, tú vas a pagar por tus pecados. Y vas a pagar en un lugar de condenación. Eso forma parte del Evangelio. Pero, y aquí viene la parte que más nos gusta enfatizar, si te arrepientes, si crees en su muerte, en su resurrección, Él te perdona, Él te limpia, Él te adopta, Él te justifica, Él te da salvación, Él te da vida eterna. Amén. Levántate y ve a Nínive. ¿Cuál fue la actitud? Fíjate que ahora llegamos a un punto interesante en el desarrollo de la predicación. Apenas estoy comenzando, ¿no? Pero fíjate la pregunta a continuación. Hermano, hermana, ¿cuál fue la actitud? Quédate con esa palabra. Es interesante, es importante en el contexto de toda la predicación. ¿Cuál fue la actitud en el corazón de Jonás en relación al mandato que recibió? ¿Cuál fue su actitud? ¿Okay? ¿Cuál fue su actitud? No, es una pregunta retórica, no es para que me pregunte. ¿Cuál fue su actitud? Y cuando llegamos a intentar conocer cuál fue la actitud en el corazón de Jonás, llegamos al punto que más me interesa llegar en ese momento. Porque llegamos al corazón de Jonás. Y cuando llegamos al corazón del ser humano, llegamos a un lugar realmente importante. Llegamos al lugar de los lugares. Porque en tu corazón es que podemos ver quién eres tú en realidad. Tu corazón te define. Es en tu corazón donde se define tu hombre interior, tu mujer interior. Ahí es de donde surge, sabemos por la palabra, lo bueno y lo malo. Ahí es de donde surgen tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tu capacidad de decisión, tu voluntad. Ahí es donde está tu raciocinio y ahí es donde está tu conciencia. Todo eso engloba lo que es tu corazón. Ahora, nos acercamos a él, a este personaje, no va a salir bien parado. Lo siento por él, pero no va a salir bien parado. Y nos acercamos para ver 5 rasgos, 5 actitudes que al recibir el mandato de Dios se originaron en el corazón de Jonás. Ahora, fíjate lo que te voy a decir a continuación. Esto es importante. Toma aliento para decírtelo. Pero lo que te digo a continuación es muy importante. Tiene que ver con el espíritu de este tiempo que ahora estamos desarrollando. Hermano, hermana, nos vamos a acercar al corazón de Jonás para escudriñar tu corazón y el mío. Porque aquí lo importante ahora no es tanto él. Aquí lo importante eres tú. No soy yo. Lo importante no es tanto su corazón, sus actitudes que nos van a servir quizá como un espejo en el que nos vamos a ver en diferentes grados y medidas. Pero lo importante, lo que se ha de escudriñar en esta mañana, en esta hora, en este espacio espiritual, lo que se ha de escudriñar es tu corazón y el mío. Y sabe, es tan interesante que cuando te acercas a la Escritura, dice el Señor, yo soy el que escudriño el corazón. El que escudriño el corazón y la mente. Entonces yo juego con ventaja. Porque hay un trabajo que en el desarrollo de esta exposición yo no lo puedo hacer. Ni siquiera lo pretendo. Los pastores no lo pueden hacer. Pero el Espíritu de Dios, que ya se mencionó esta mañana, y que está en ese lugar, sí que lo puede hacer y lo va a hacer. De hecho, lo está haciendo ya. Y es escudriñar tu corazón.
En esa mañana lo que tú tienes delante tuya, cuando la palabra de Dios se abre, es un espejo. ¿Recuerdas Santiago? Ese hombre que se mira en el espejo. El espejo es la palabra. Nuestro espejo, nuestro referente en esta mañana va a ser Jonás. Pero tienes que entender que conforme en el desarrollo del día y en este contexto en particular, la palabra va siendo trazada, expuesta, explicada, predicada, tu corazón va a ser escudriñado. No tanto por el Espíritu, porque el Espíritu ya sabe. No es que Él venga ahora a ver qué hay en tu corazón, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Eres tú y soy yo los que tenemos la necesidad de esa visión introspectiva, de que nos veamos a nosotros mismos. ¿Qué soy? ¿O quién soy? O más aún, ¿qué estoy haciendo en base al llamado que he recibido de ser testigo de Jesucristo? Esa es la cuestión de esta mañana. Esa es la cuestión, al menos en este espacio en el que estamos ahora envueltos. Así que, open your heart, se dice, abre tu corazón. He pronunciado fatal, bueno, pero me habéis entendido. Que hablar mal no lo he hecho. Abre tu corazón y deja que la palabra te lleve, te traiga, te suba, te baje, te quebrante, te rompa. El Espíritu de Dios. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo, dice que sois templo del Espíritu Santo y dice, y que no sois vuestros. O sea, no te perteneces, o no nos pertenecemos, me incluyo. Somos suyos, somos adquiridos por Él. Y Él puede hacer, siendo el Señor, con nosotros lo que quiera. ¿Nos va a hacer mal? No, no nos va a hacer mal. Nos va a bendecir, nos va a seguir bendiciendo a través de la exposición de su palabra. Hermano, la primera actitud, y es que evidentemente tenía que ser así, la primera actitud que se desarrolla en base al llamado de levántate y ve a Nínive y pregona, la primera actitud que se desarrolla en su corazón es una actitud de desobediencia. Ahora, lo descubriste, sí, está claro, ¿no? Ya tú dijiste, ha subido, dice el Señor, la maldad de este lugar delante de mí. Bueno, y Jonás se levantó para huir, se fue. Ahora, es interesante, fíjate, versículo 2 dice, levántate. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó. La terminología hebrea que se traduce en el versículo 2, cuando Dios está hablando, diciéndole a Jonás, Jonás, levántate. Es la misma terminología que se usa cuando se habla de Jonás, haciendo referencia a que Jonás se levantó. Y esa terminología bíblica implica, hebrea, esa palabra hebrea, implica propósito, decisión, implica acción, determinación, rapidez, conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? A que él se levantó, huyó de la presencia del Señor, no como un acto impulsivo. No, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente qué es lo que Dios le había mandado hacer. Y el requerimiento era de que, mira, Jonás, levántate con propósito, con decisión, con rapidez, con determinación, actúa con conciencia, pero ve a Nínive. Él lo hizo, se levantó con decisión, con determinación, con todo esto que estamos diciendo, pero su dirección fue contraria. Si Dios dijo, ve al norte, él dijo, sí, voy, pero voy al sur, a Tarsis, estuviera donde estuviera, porque hay diferentes puntos de referencia que la ubican, no importa dónde estuviera. Lo que sí importa es que la actitud que él mostró, inicialmente, nada más oír el mandato, fue una actitud de desobediencia. Y cuando hablamos de desobediencia, hablamos de la raíz de todos los males. ¿Por qué el mundo está como está? Porque actúa en desobediencia en relación a las Escrituras.
Porque no tiene un corazón que se sujete a la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Usa su puesto libre albedrío para hacer, no o conducirse conforme a la dirección que Dios le da. Mira, no comas de ese árbol. ¿Vale, Adán? ¿Vale, Eva? Ok, muy bueno, venga. De todo lo que ahí venga, ahí sí pueden ustedes comer. Pueden ahí hincharse de todo lo que hay. No, a donde no. Bueno, pues hay consecuencias. Tenéis un problema con eso. Lo importante aquí a resaltar es que cuando él recibe la palabra, en el corazón de Jonás se genera una actitud. Y una actitud no es un pronto. Una actitud no es una reacción. Una actitud es un propósito. Es una determinación. Es una postura que se origina en el corazón. Es que tú has dicho esto, pero yo me asiento en mi ser interior con una determinación, con un propósito, con una intención distinta o totalmente distinta a lo que tú me estás indicando. Que me dices que vaya hacia aquel lugar, que vaya hacia Nínive. Ok, yo no voy a ir a Nínive, yo voy a ir a Tarsis. Y así lo hace. Todos los problemas que quizás vas a encontrar en tu vida o en la vida de aquellos que te rodean, en la sociedad en sí, tienen como trasfondo la desobediencia. Si el hombre sujetara su vida y todas las áreas de su vida, todos los aspectos de su vida, su pensamiento, su boca, su manera de caminar o conducirse, si sujetáramos todo eso a la palabra del Señor, otro gallo cantaría. No estaríamos envueltos por la sociedad que nos envuelve. Pero de ahí el pecado, de ahí la necesidad de que la simiente venga, de que Dios se haga hombre y ocurra lo que ocurrió en el desarrollo de la historia de la redención de nuestro Señor Jesucristo. No se queda el asunto ahí. El tema va a más y va a peor. Versículo 4 dice, bueno, ¿qué pasó? Que él se subió en una nave que partía partía para Tarsis, pagó su pasaje, entró en la nave para irse con ellos a Tarsis. Bueno, supuestamente, ¿no, Jonás? Eso no se puede hacer. Pero él lo intentó irse lejos de la presencia del Señor. No se puede. Tú no te puedes alejar. O tú no puedes ir a un lugar donde la presencia de Dios no esté. Dios te tiene escaneado. Estés donde estés. Versículo 4. Pero el Señor, esto es, Jonás actuó, pero Dios actuó también. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. Vamos al 5, donde se nos dice, y bueno, los marineros empezaron a tener miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave, intentando que la nave no se hundiera para descargarla, ¿no? Pero, y aquí en el pero viene el asunto, ¿no? Pero Jonás, en medio de todo este contexto, dice que Jonás había bajado al interior de la nave. Y no te lo pierdas, esto es increíble. Yo lo leo una otra vez, digo, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, él había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué ves tú ahí? Ves una actitud de insensibilidad. Insensibilidad en relación al contexto que le está envolviendo. Porque no te quedes con una mirada superficial de que hay una tormenta, de que, bueno, y todo el mundo asustado, clamando cada uno a su Dios. Se entiende que había entre unas 10, 20 personas en el barco, por diferentes motivos, no es importante señalar eso. Y la cuestión no es solo de que él se mete y se echa a dormir. No, la cuestión es mucho más seria que esa. La lectura es mucho más seria que un echarse a dormir en un colchón. Porque ese dormir tiene una lectura más profunda y espiritual.
Ese echarse a dormir está implicando, por las terminologías que se usan en el pasaje, está implicando un estado emocional, espiritual en el corazón de Jonás. Él está mostrando insensibilidad. Él está demostrando indiferencia, apatía. Él está diciendo, bueno, a ver, la tormenta, todo el mundo clamando a su Dios, tienen miedo, son marineros experimentados, pero tienen miedo, la tormenta no parece amainar, al contrario, está empeorando, pero yo me voy a echar a dormir. Está indiferente, le da igual, o parece que le da igual lo que está ocurriendo fuera. La tormenta de fuera no va con él. Está indiferente, está apático, está insensible, está... Y esta es la palabra clave, porque la terminología que se usa implica desconexión del llamado y de la misión de Dios. Oye, que en medio de ese contexto, la historia de fondo es que Dios le ha dicho, quiero que vayas a Nínive, que prediques contra Nínive. Si hay arrepentimiento, ellos van a poder disfrutar de mi misericordia. Pero no, se metió en el barco, pagó su pasaje, Dios actúa, levanta la tormenta, ocurre lo que estoy narrando, y él está ahí desconectado, hermanos, desconectado del llamado y de la misión de Dios. ¿Cuántos quizás en este lugar, en esa mañana? ¿Cuántos quizás en las congregaciones donde nos reunimos están desconectados del llamado y de la misión de Dios? ¿Quién puede sondear eso? Yo no puedo hacerlo. Pero yo sé que hay mucha gente desconectada. Ya no digo del servicio en la iglesia, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un llamado a ser obra de misionero, a ser testigo de Jesucristo. Allí donde tú estás, en el contexto en el que tú te mueves, ¿cuántos no están desconectados de eso? ¿Cuántos no están haciendo lo que está en este contexto haciendo Jonás? Porque ¿qué está mostrando Jonás al echarse a dormir? Jonás está enfocado en sí mismo. Jonás está buscando su propio bienestar. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos en nuestras iglesias, quizás tú o yo, formamos parte del cuerpo de Cristo, nos morimos y nos vamos al cielo, pero estamos desconectados de esta misión prioritaria, que es ser embajadores de Cristo, que es ser agentes de reconciliación para con el reino, por medio del mensaje de juicio y misericordia que también implica el mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo puede uno desconectarse de eso? ¿Cómo podemos desconectarnos de eso si no hay nada más importante que eso en la vida cristiana? No hay nada más importante. Ahora, yo te puedo traer una lista muy larga de cosas muy importantes en el contexto de nuestras vidas cristianas. Hay una lista muy larga, pero entiendo al menos yo, si tú lo ves de otra manera yo te voy a respetar, pero entiendo al menos yo que no hay nada más importante en urgencia que ser embajadores del Evangelio. Amén. Que ser testigos de Jesucristo. Yo cuando hablo del Espíritu Santo, algunos, digo, bueno, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, vino para muchas cosas. Para santificarte, para recordarte, para hacerte madurar, para forjar el carácter de Cristo en ti, los dones del Espíritu, para darte dones espirituales, etcétera, etcétera. Pero también vino, y yo entiendo que sobre todo vino para lo que Jesús le dijo a los dos de Emaús, que también estaban como Jonás. Porque donde tenían que estar era en Jerusalén. Y ellos iban para Emaús. Estaban desenfocados, igual que Jonás. Jonás, tú tienes que ir. El propósito de Dios es que tú vayas a Nínive. ¿Cómo es que vas para Tarsis? ¿Qué te pasó, Jonás? ¿Cómo te desenfocaste, chico? Estás
te desubicaste en tu corazón. Y en este contexto tú lo ves buscando su propio bienestar, su propia comodidad. Ha cortado, no sé cómo lo hizo, pero cortó la conexión con el llamado y con la misión de Dios. Y está desatendiendo las consecuencias, se está desentendiendo, de las consecuencias de su omisión. Porque él está ahí, digo yo, entre comillas, tranquilo, porque no creo que estuviera tan tranquilo. Pero entre comillas al menos, o aparentemente está ahí tan tranquilo durmiendo, descansando, a su bola, dirían los jóvenes. Pero fuera hay una problemática bien grande. La gente está todo el mundo clamando a su Dios porque saben que algo inusual está pasando. Esa tormenta no era una tormenta normal. Luego hablamos de ella. La gente estaba siendo marineros experimentados, estaban temiendo perder su vida. Y él está como que no, se estaba desentendiendo de las consecuencias de su omisión. Estaba perdiendo de vista que lo que él hace, lo que hacemos como creyentes, formando parte de un todo que es el cuerpo de Cristo, lo que hacemos como individuo afecta al cuerpo. No sé si es Pedro que nos predicaba hace unos cuantos meses sobre el pecado de Acán, como un hombre, en la mala gestión de su fe, digamos, en clave de desobediencia también, perjudicó a todo el pueblo de Israel. Etcétera, etcétera. Y otro ejemplo. Bueno, él estaba desenfocado, estaba buscando su propia comodidad, y lo que la palabra del Señor enseña es que ya es hora de levantarnos del sueño. Él se echó a dormir, pero lo que Dios dice es que ya es hora de levantarnos del sueño. Lo que la palabra de Dios enseña es que nos tenemos que levantar, tenemos que resplandecer, porque la luz del Evangelio ha llegado a nuestras vidas y nosotros tenemos que ser luminares en medio de ese mundo. Tenemos que brillar con la luz de Cristo. Y en ese brillo que damos en medio de la oscuridad, lo que tiene que destacar es el mensaje que se nos ha encomendado. No nos interesa que al menos a mí no me interesa, ¿no? Que las personas te vean, te digan, qué buena persona, qué buen muchacho, qué buen ciudadano, qué buen vecino, qué buen, sí, vale, que bien vive, que bien habla, que respetuoso. Todo eso tiene que ver con el testimonio, está bien, yo aplaudo eso tiene que formar parte de nuestra vida. Pero hay algo mucho más importante que eso aún, que nuestro testimonio desde esa perspectiva, y es que seamos embajadores de Cristo, que cumplamos con nuestro ministerio. La cosa empeora, porque no solo tuvo una actitud desobediente y en la raíz de todo lo que viene después, no solo tuvo una actitud insensible de desconectarse del programa, del mandato, de la misión de Dios. También tú puedes ver algo, lo tienes delante, ¿no? Estamos en el versículo 5 y dice el 6, dice el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal que estamos sufriendo. Y echaron suerte. Eso de echar suerte era una costumbre extendida en Oriente Medio, que incluso los apóstoles al principio, antes de la venida del Espíritu Santo, pues lo hicieron, ¿no? Para ver qué apóstol incluso iba a sustituir a Judas, ¿no? No era algo inusual, era consultar, una forma de consultar a Dios o a las deidades para que pudieran manifestar cuál era su voluntad. Ellos echan suerte para ver por dónde van los tiros, de quién es el culpable de todo eso. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué cree que la suerte cayó sobre Jonás? O mejor dicho, ¿quién cree que provocó que la suerte, el mecanismo, apuntara hacia Jonás? Lo hizo el Señor. Pero lo que me llama la atención es lo que puedes leer a continuación. Dice que él, Jonás, le respondió diciendo, yo soy hebreo
yo temo al Señor, que es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y en ese punto yo alucino con este hermano, con ese varón. Porque claro, le coge, le dice, le sale a la luz que el culpable de todo el asunto es él, y él, ni corto ni perezoso, dice, bueno, venga, credenciales, yo soy hebreo. Señores, ladies and gentlemen, yo temo a Jehová. Y claro, ahí te encuentras con 3 puntos importantes. ¿Vale? Lo que somos, lo que decimos y lo que finalmente hacemos o no hacemos. Él dijo, yo soy hebreo. Nosotros podemos decir, decimos. Y por cierto, hacemos bien en decirlo, porque vergüenza para nada, honra, ¿no? De poder decir somos cristianos, ¿no? ¿O no? ¿Amén? ¿Somos cristianos? Claro que sí. Él dijo, yo temo a Dios. Nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir, yo amo a Dios. Ahora, a la hora de hacer, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dormimos o huimos? ¿Estamos despiertos o estamos durmiendo? ¿Estamos yendo en pro, movidos por el viento de la obediencia, o estamos en dirección contraria? A fin de cuentas, lo que hacemos es importante. Y lo que yo te estoy hablando en este punto es que en su perfil, en este punto concreto, tú puedes ver que él fue incoherente. Fue incoherente. Porque por un lado yo soy hebreo, yo temo a Dios. Pero por otro, tú estás desconectado de su propósito. Hermanos, la palabra de Dios nos requiere coherencia. La vida cristiana, en su conjunto, nos requiere coherencia. No sé si compartes eso, pero es así. Y si no, no sé, recuerda a Juan diciendo, a ver, iglesia, esto es para todos ustedes, tomen nota. No, lo dicho, no amemos de palabra ni de lengua, entre paréntesis solamente, porque yo mi amor, o nosotros nuestro amor, lo debemos de expresar con nuestra boca. No está mal que yo te diga, hermano, te amo en el Señor, te quiero en el Señor, te respeto en el Señor. ¿Está mal? No, no está mal, está bien, pero no se puede quedar en esto. Luego viene aquello que le da congruencia, solidez a mi boca, a lo que digo, a lo que expreso, al amor que te digo, que te tengo. No amemos de palabra ni de lengua solamente, sino también de hecho y en verdad. O sea, te amo y cuando llegue el momento en que necesites que te lo demuestre, te lo voy a demostrar. Ahí está la coherencia, la congruencia de mi amor para contigo. La congruencia del amor de Dios en mi corazón para contigo. Porque si te digo, y algunos lo hemos vivido, ¿no? A lo largo del caminar en Cristo de muchos años. Yo tengo 37 años, tú tendrás lo que tú lleves, y cuántas veces lo hemos experimentado esa incongruencia, y hemos sido nosotros mismos incongruentes, ¿no? De gente que nos dice que nos ama, pero cuando realmente necesitamos que nos expresen con su boca, y más allá de su boca, que nos ama, normalmente en un contexto de problemas, de dificultades, pues tú ves que no están. Y tú piensas y te dices, bueno, pero si me dijo que me amaba, ¿dónde está? Bueno, tú sabes, son cosas que pasan en la iglesia, aquí perfecto no hay nadie, ¿no? Jesús nos requiere coherencia. A mí me gusta mucho Mateo 23. Es uno de mis capítulos más chulos. ¿Por qué? Porque ahí les da una caña a los escribas, a los fariseos, que no te digo nada. Empieza a hablar de ustedes sois sepulcros blanqueados. Y entra en un contraste de lo de dentro y lo de fuera. Ustedes por fuera, esto, pero por dentro, lo otro. Ustedes por fuera, de lujo, pero por dentro ustedes son sepulcros blanqueados. Y cuando la gente está oyendo eso, Él les dice a la gente, todo lo que os manden, los escribas, los fariseos, todo lo que os manden que guardéis, guardadlo, hacedlo. Lo que ellos os digan, no hay problema, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? O lo que Él dice a continuación, porque mira, no hay congruencia en sus vidas.
Ellos dicen, dice Jesús, ellos dicen, pero no hacen. ¿Y a quién le interesa ese tipo de mensaje? De alguien que dice y luego no hace. Cuando te lo hace 2, 3, 4 veces, te decepciona. Sea quien tengas en mente, que no quiero que tengas en mente a nadie, pero quiero decir, la dinámica de las relaciones en el ámbito de iglesia o familiar o en el trabajo, cuando alguien te dice una cosa pero actúa de manera distinta, llega un momento en que tú dices, el crédito que te daba ya no te lo puedo dar, porque me dices, pero no, a la hora de la verdad no, se queda en palabras, ¿no? Estoy hablando de ser congruente, estoy hablando de que Jonás no lo fue, porque sacó pecho y dijo, yo soy hebreo, yo temo a Jehová. ¿Tú eres hebreo? ¿Tú temes a Jehová? ¿Y dónde estás tú en medio de la tormenta? Hemos tenido que ir a buscarte. Estabas desconectado. Aquí está todo el mundo clamando a su Dios para ver qué Dios ha provocado la tormenta para que nos saque de ella. Y tú, que temes a Jehová, ¿qué pasa? Que Jehová... Cuando Jehová precisamente era el que había provocado la tormenta. Estaba siendo incoherente. Ahora tú sabes, la Gran Comisión no requiere coherencia. Yo no sé si para ti la Gran Comisión es lo más importante. No voy a entrar a discutir eso, no tiene sentido. Yo creo que, al menos en relación al mundo, lo más importante es eso. Porque todos decimos, todos sabemos, todos creemos, todos predicamos quizá que el mundo sin Cristo está perdido, que el mundo sin Cristo se condena, que el mundo está lejos de Él, que el mundo está expuesto a una condenación eterna, que el mundo está, conforme a la palabra, bajo la potestad del diablo, está siendo engañado por Él, está en las corrientes de este mundo. Y nosotros nos jactamos a veces, con un orgullo a veces fuera de lugar, porque nosotros sí estamos en Cristo. Nosotros sí hemos establecido una relación personal con Él. Qué bueno, ¿no? De verdad. Qué bueno, claro que sí. Pero perdemos de vista que un día estuvimos como ellos están. Estuvimos lejos, estuvimos perdidos, estuvimos sin esperanza, sin buscar a Dios, como nos decía el pastor hace un rato, habiéndonos desentendido de Él, con nuestro propio programa, con nuestro propio proyecto o misión. Y Gran Comisión requiere que si tú crees eso, actúes en consecuencia. Y Gran Comisión, tu ministerio, la misión que tú y yo tenemos que cumplir, de ser vehículos para que otros le puedan conocer, realmente sea algo que te defina, que se te note, que lo viva, que sea tu modus operandi, que sea la dinámica, el eje en el que tú te mueves. Porque si no, entonces son palabras bonitas que decimos, que compartimos, Gran Comisión, pero a la hora de verdad estamos durmiendo. A la hora de verdad estoy en mi camarote. A la hora de verdad, si me necesitas, ve y búscame, porque estoy en otra esfera, ¿no? En su caso, él se desconectó, él entró en esa incongruencia, en esa, incoherencia, ¿no? Aún hay más. Versículo siguiente dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Por eso lo sabían, porque él se lo había dicho. Yo es que estoy huyendo de la presencia del Señor. Ah, vale, no me digas. Bueno, y le dijeron, 11, ¿qué hacemos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, la tormenta se iba poniendo cada vez peor. El mar se iba embraveciendo más y más. Ahora, fíjate lo que dice a continuación. Él le respondió. Jonás le respondió. A eso que le están diciendo. Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Y esto, aquí viene el énfasis, porque dice él, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué puedes ver en el corazón de Jonás?
puedes ver una actitud inconsciente. Inconsciente, no porque no tuviera conciencia, que sí que la tenía. De hecho está diciendo, yo sé que esto que está pasando, esta tormenta, dejen de orar a sus dioses. Yo sé que esa tormenta la está provocando mi Dios y que la está provocando por mi culpa. Porque ustedes no saben, pero yo sí sé que Él me mandó ir a Nínive a predicar el Evangelio, a predicar esa noticia de arrepiéntete y yo te voy a perdonar, yo voy a tener misericordia de ti, pero no, yo me fui en dirección a Tarsis, me subí en este barco, pagué mi pasaje y bueno, ya el resto ya ustedes conocen. La tormenta, el Dios que me está diciendo, no, que no es para allá. ¡Jonás! No es para allá, Jonás, es para allá. Es allí donde está Nínive. Entonces Él ha montado todo esto por mí. ¿Y saben algo? Yo sé que es por mi causa. Yo tengo conciencia. Lo de inconsciencia tiene que ver, la terminología paralela es el hecho de ser, esto va a ser quizás más fácil de entenderlo, irresponsable. Él estaba haciendo inconsciente, lo mismo que decir, él estaba haciendo irresponsable. El escenario, la desobediencia de Jonás y la acción divina. Jonás desobedece, él es irresponsable, Dios levanta una gran tormenta, hermano, una gran tormenta provocada por Dios. Provocada por Dios, quédate con eso. ¿Qué está ocurriendo en el barco? Bueno, hay confusión. La gente no sabe por qué pasa eso. Porque es una tormenta que no era normal. Antes te dije, luego voy a hablar de la tormenta. Ahora estoy hablando de la tormenta. No era una tormenta normal. Era una tormenta provocada por Dios a un nivel que ellos como marineros experimentados estaban temiendo perder la vida. Y estaban confusos, no sabían qué pasa. Pero ¿cómo es posible? Esto no es normal. Vamos a clamar a nuestros dioses. Es Dios que estaba detrás de esa gran tormenta. Lo que eso provoca es lo que ya he dicho, repito, confusión, no sabían qué pasaba. Estaba provocando también miedo. Ellos estaban temiendo, pues ni más ni menos que perder la vida. Estaban teniendo un temor cada vez más palpable de perder la vida, temor a la muerte. El contexto o el concepto que estamos barajando de irresponsabilidad por parte del misionero. Porque ¿dónde está el misionero? No, el misionero está durmiendo. El misionero está desconectado. Ustedes disculpen la molestia, pero es que el hombre está desconectado. Ha hecho un kick-out en su gestión misionera y ahora está apagado y fuera de cobertura. En todo eso, y ahora lo que voy a decir quizá muchos no van a compartir, no pasa nada, no importa. Pero yo en el estudio del pasaje, yo me venía a mí algo que si otro se pone a estudiar el mismo pasaje, le va a venir, Dios le va a hablar de otra manera, lo va a llevar por un cauce distinto. Pero yo cuando veía todo esto, yo no podía dejar ¿cómo digo? De conjugar en mi mente y en mi corazón una realidad paralela. Un paralelo a esto que aquí está ocurriendo. Porque, hermano, lo que ahí se está viviendo, lo que Jonás estuvo viviendo, se está desarrollando en el contexto del mar, de un mar embravecido. Y es curioso porque en el contexto de las Escrituras, pasajes como Isaías 17, Isaías 57, el propio Apocalipsis, hacen referencia al mar como haciendo referencia, son tipos, son símbolos del mundo. El mar hace referencia a las naciones en estado de caos, en estado de, igual que el mar revuelto, en estado bueno, la terminología quizás, la que apunté por aquí es la que mejor describe eso, en estado de caos, de inestabilidad y de confusión. Eso es lo que tú ves en el barco. Caos. La gente no sabe por dónde tirar, vamos a tirar las cosas por la borda, esto va a acabar mal, vamos a perder la vida, pero ¿qué pasa? Que Dios está provocando esto, inestabilidad, miedo, temor. Bueno, el mar representa, apuntando a nuestra sociedad, a las naciones que nos envuelven, representa eso, representa a las naciones en estado de caos, en estado de inestabilidad, en estado de confusión. Y eso no es mi interpretación, es que la propia Biblia dice que eso es así de manera explícita, ¿no?
Ese mar en estado de confusión, de caos y de inestabilidad es el telediario nuestro de cada día. ¿O no es así? Eso es el periódico nuestro de cada día. Te sientas a ver el telediario, yo le digo todos los días lo mismo a Virginia. Estamos comiendo, estamos viendo el telediario y siempre le digo lo mismo. Digo, yo no sé por qué vemos el telediario comiendo. No lo sé, no lo entiendo. Te quita las ganas. Te agua la fiesta. Estoy ahí con tu solomillo al pin pin y no lo estás disfrutando. O con tu ensaladilla con tu avío y no lo estás disfrutando porque te están evidenciando por medio de la pantalla, por medio de las noticias de cada día, que el mundo está como un mar embravecido, está en caos, en conflicto, en temor, en esa confusión que estos marineros estaban también experimentando en el barco. Pero en el mar lo que provocó, lo que pasaba era una tormenta, era una tempestad. Y tú sabes que en la Biblia también la tormenta, la tempestad, está representado en la Escritura, o representa, la tormenta en las Escrituras representa la ira y el juicio divino. ¿Ok? El hermano comentaba un pasaje que yo también te digo ahora. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Jesús, hablando de tormenta, hablando de juicio divino, Jesús habló de una megatormenta que en el futuro vendrá sobre el mundo entero. Él la llama gran tribulación. Él dice esa tormenta, esa tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Quien lo entienda de otra forma a respetar, no hay problema con eso. Pero esa tormenta que yo entiendo que él anuncia, que vendrá sobre el mundo entero, viene en clave de juicio. Y es una tormenta, la gran tribulación la va a provocar Dios. No la va a provocar el hombre. No la va a provocar el diablo. Es Dios que va a traer ese juicio sobre el mundo entero. Así entiendo yo que la palabra de Dios lo enseña. Ahora, fíjate, ¿cuál es la clave aquí? Déjame llegar a un elemento clave importante para ti y para mí. La clave aquí es que en medio del juicio y de la ira de Dios hay lugar para el perdón y para la misericordia. ¿Te das cuenta? Ahí en el barco una liada, todo el mundo piensa que ese Dios va a derramar justicia, lo está haciendo ya por medio de la tormenta, que van a perder la vida. Pero hay misericordia. Ahora, en la gran tribulación, según mi criterio, va a ocurrir lo mismo. En medio de ese juicio es que va a subir esa gran multitud de gente que va a creer con vestiduras blancas y que van a estar dándole la gloria al Señor. Ahora, lo importante a resaltar aquí, y que sí que tiene que ahora ver contigo y conmigo, es lo siguiente. Hermano, hermana, ¿qué hay entre el juicio de Dios y su misericordia? Te vuelvo a preguntar, no es para que me respondas en altavoz, pero ¿qué hay entre el juicio de Dios y su misericordia? Lo que hay entre medio del juicio de Dios y su misericordia es el mensajero, es el misionero, es el cristiano con el mensaje que tiene que dar. Lo que había entre la tormenta y esos hombres era Jonás. En Jonás estaba la clave. El problema es que Jonás no estaba haciendo lo que Jonás tenía que hacer. No estaba dando el mensaje que se le había encomendado dar. Y en nosotros eso es igual. Porque no estamos ahora en un contexto de gran tribulación. No al menos desde mi juicio y criterio, desde la perspectiva escatológica. Pero sí estamos envueltos en medio de naciones que están embravecidas, que viven de espaldas a Dios, con principios contrarios a su palabra. Una sociedad que se desborda en su miseria. Una sociedad cuyo mal está subiendo hasta el colmo que Dios permita. Y hay juicio para una sociedad afín. ¿Qué hay entre esa sociedad y nosotros? ¿Qué hay entre esa sociedad y el juicio de Dios? Entre esa sociedad, en ese estado, y el juicio de Dios estás tú, como mensajero, como misionero, con el mensaje que Dios te ha comisionado.
¿Te das cuenta lo importante que eres en las manos del Señor? ¿Te das cuenta que en esa mañana no te convocamos o no te convocó el Señor a este lugar para que te entretenga o para que simplemente conozcas a tus hermanos? Que qué bueno eso, me encanta conocer a tus hermanos o a ver a hermanos que conozco de otros lugares, de otros episodios. No te trajo para tomar el café y comer de las magdalenas o para simplemente echar fuera el sábado. No, Dios te trajo para decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi misionero y tú en mis manos eres importante. Amén. Tienes un mensaje que dar. No te puedes quedar dormido. Levántate y resplandece. La luz que yo he puesto en ti tiene que brillar. No te puedes desconectar. No tienes derecho, no tenemos, me incluyo, a desconectarnos. El mundo necesita que estemos fieles al llamado y a la misión de Dios. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Son sus palabras las de Pablo. La del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu. ¿Cómo creerán? Dímelo tú. Hermano, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y en el hay quien les predique, pues ahí nos perdemos. Pero ¿cómo creerán si no les predicas tú? ¿Cómo creerán si no les predicas tú? ¿Cómo creerán si no les predico yo? ¿Cuándo? En el contexto de tu vida cotidiana. Si en tu iglesia hay un grupo que sale, vete. Si no puedes hacerlo, bueno, pues no vayas, pero en tu trabajo lo puedes hacer. Lo puedes hacer con tu familia. Lo puedes hacer donde estás estudiando. Lo puedes hacer. Estamos rodeados todo el santo día de personas que no le conocen. Pero el evangelio tiene que ser algo, o la actividad evangelística tiene que ser algo intencional en nuestra mente. Lo tenemos que tener aquí. Y cuando yo me rozo con alguien que no le conoce, yo puedo entrar en la conversación y en mil cosas más, pero por dentro se tiene que activar el programa, la alarma de que tengo que procurar, Jesús con la samaritana, tengo que procurar girar la conversación y de un plano natural, de lo que estemos hablando, de dame de beber, que tengo sed, yo girar esa conversación a un terreno espiritual para poder hacerle partícipe del mensaje del Evangelio. Ojalá yo lo pudiera dejar aquí y decir, mira, hasta aquí ya ese hombre bastante, pero no. Él también fue un misionero inmisericordia. ¿Cómo es posible? Sí, lo fue, un misionero inmisericordia. Date cuenta, él finalmente en el versículo 3-4, ya empiezo a terminar, 3-4, él dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, ya pasó el tema de lo del pez y todo eso, ya todo eso conoce, comenzó 3-4 a entrar por la ciudad, caminó un día, predicaba, dio el mensaje a Nínive que tenía que dar, ¿vale? El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron. ¡Wow! Los hombres de Nínive creyeron a Dios, porque el mensaje lo daba Jonás, pero el mensaje era de Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En definitiva, creyeron a Dios y se arrepintieron. Dios tiene misericordia de ellos. Dice, donde lo dice, Dios, dímelo tú, ¿dónde está? Me he perdido. En el 4.3, ¿no? Dice, no, el 4.3 no, mi hermano. 3.4. El 10, perdona, 3.10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron. Esta mañana lo decía el pastor, Pedro hablaba de la conversión. Es girarse al Señor, es cambiar de rumbo. Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas en respuesta al mensaje. Que se convirtieron, se volvieron de su mal camino y se arrepintió. Dios cambió el modo operandi. Hay arrepentimiento genuino, hay perdón genuino. Ahora, aquí el tema es el siguiente, porque estamos acercándonos al corazón de Jonás para poder escudriñar nuestro propio corazón. Y dice Jonás, Dios tiene misericordia de Jonás. Dios tiene misericordia de Nínive. Dios vio lo que hicieron, para arriba abajo. Fíjate, hermano, versículo 1, capítulo 4.
cuando Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer en justicia por su pecado a esta ciudad donde había unos 120.000 habitantes, que no era un pueblecito, eran 120.000 almas expuestas a condenación eterna, que cuando oyeron el mensaje de juicio y misericordia dada por el misionero de Dios, se volvieron al Señor y creyeron, y Dios los perdonó. Y dice el 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira, cuando tú lees hindú, dice apesadumbró, se enojó, pero cuando investigas más a fondo, te tienes que poner las manos en la cabeza, porque cuando dice que se apesadumbró y se enojó, no es que Jonás dijera, que el rollo, ¿no? Al final, bueno, se han arrepentido y Dios los ha perdonado, no lo entiendo, no. Este hombre se encendió en ira. Se encendió en ira en su corazón porque no podía entender que Dios los perdonara, que Dios tuviera misericordia de ellos. Se encendió, se encrespó. ¿Tú puedes entender eso? Cuando él estaba en la boca del pez, o dentro, él sí clamaba por misericordia. Señor, sácame de aquí, de alguna manera lo expresa con sus palabras. Y Dios tiene misericordia. Cuando Dios expresa su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, cuando Dios expresa su misericordia, Jonás se enfada. Muchas veces somos así. O yo creo que muchas veces somos así. A lo menos yo. Uno quiere misericordia para sí. Dios, ten misericordia de mí. Y lo pedimos con la boca llena, amplia. Ten misericordia de mí porque tú eres un Dios misericordioso. Pero para el otro, si el vecino está muerto en sus pecados y delitos, si mi compañero de trabajo, si... Su problema Tengo que decir que Dios tenga misericordia, pero no. Tu boca es su boca. Tu boca es la que te tiene que abrir para decirle a tu... Bueno, se enfada de una manera tremenda y eso es que él, bueno, pues no tiene mi hermano misericordia. Era difícil, ¿eh? Yo hasta cierto punto, al menos humanamente, puedo entender a Jonás. Porque cuando te pones a estudiar el carácter, las prácticas del pueblo de Nínive, te pones las manos en la cabeza. Eran un pueblo muy degenerado, hacían barbaridades y entiendo desde la perspectiva humana que él no quisiera. Pero hermana, Dios no es hombre. Dios no eres tú ni soy yo. El juicio, la visión, la lectura de Dios para con el ser humano no va a coincidir siempre con la que puedas tener tú o yo, por muy santos que seamos en Cristo. ¿Quién puede aquí entender la amplitud de la misericordia de Dios? ¿Quién lo puede hacer? No lo podemos hacer. Jonás no lo entendía. Jonás lo que quería era un Dios derramando fuego. Ahora es curioso lo que dice a continuación. Porque fíjate, si leemos el siguiente versículo, dice que oró al Señor en ese estado de apesadumbramiento y enojo. Y le dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Ahí en plan queja, ¿no? ¿Lo ves? Esto es lo que yo decía que iba a pasar. Ahora, fíjate lo que dice a continuación. Me da mucho la atención. Porque comienza diciendo a continuación, dice, por eso encuentra la razón de fondo en su corazón. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive y predica. Y él se va. ¿Por qué se va? Por esto que va a decir a continuación. ¿No es eso lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Cuando tú me diste la orden. Por eso me apresuré a huir de tu presencia a Tarsis. Porque yo sabía, yo me olía, me veía venir que tú eres un Dios clemente y piadoso, que tú eres, tardo en enojarte y que tú eres grande en misericordia. Me lo estaba oliendo. Me estaba oliendo de que si yo venía con el mensaje, se iban a arrepentir. Y es que tú los ibas a perdonar, ¿eso cómo es posible? Y como me lo estaba oliendo, por eso dije, yo no.
En ese juego de misericordia para con esa gente yo no entro, yo me voy. Manda otro. Porque a ver, Señor Jehová, Nínive no merece tu misericordia. Sí, yo sí. Yo sí, pero Nínive no. Hermano, ¿tú mereces su misericordia? Tú sabes que no. ¿La merece la gente que está afuera? Tampoco. ¿La tuvo Dios con nosotros al enviar a alguien a predicarnos el Evangelio? La tuvo. Haz lo mismo, diría el Señor. Veías tú lo mismo. Son palabras del Señor. Entro a terminar, pero déjame decirte algo importante. Uno, y digo uno porque hay más, eso es otra predicación, pero uno de los grandes obstáculos por los que la Iglesia no cumple con el mandato de predicar el Evangelio es porque no tiene una misericordia genuina por los perdidos. Perdóname si te molestó esas palabras, es lo que creo. Y no es que lo crea mirando al de al lado, lo creo mirándome a mí en muchas ocasiones. Yo digo, tú, mucho pastor, mucho proyecto, gran comisión, mucha historia, pero tú, el nivel de tu misericordia te queda a veces muy cortito. Ahora, ¿yo cómo puedo saber que mi misericordia realmente está en ese estándar agradable a Dios? ¿Cómo yo puedo saber que mi misericordia es genuina? Hermano, lo puedes saber si tu misericordia te mueve a actuar en consecuencia. Si te mueve a actuar en consecuencia en relación a lo que encuentras a tu alrededor, si te mueve, es genuina. Si no te mueve, solo son palabras. Solo son expresiones religiosas. Dice o digo, pero no hacemos. Porque la verdadera misericordia actúa en consecuencia. ¿Quieres un ejemplo? Jesús. Y me voy al mejor, ¿no? Un ejemplo. ¿Dónde hay un ejemplo? El mejor, Jesús. Escenario. O cualquiera, pero un escenario muy conocido es la alimentación de los 5.000. ¿Y qué dice el pasaje? Que Jesús vio una gran multitud. Jesús vio una multitud y, bueno, que tuvo compasión o misericordia, son sinónimos de ello. Tuvo compasión y misericordia o misericordia de ellos. Y actuó en consecuencia. Actuó en consecuencia. ¿Qué hizo? Los sanó. Los alimentó. Y les enseñó. Todo eso dice el pasaje. Mateo 14, Marcos 6. ¿Te das cuenta? Lo ve la necesidad, tiene compasión, tiene misericordia, repito, son sinónimos. Y no dice, qué pena, ¿no? Si yo pudiera hacer algo, que no puedo. Además estoy con mis apóstoles, estoy discipulando, tengo un proyecto con ellos de iglesia, de hacer los pescadores de hombres. Y sí, qué pena, ¿no? Pero es que ahora no puedo. No. Aparcó todo lo demás y actuó en consecuencia porque su misericordia sí era genuina. Y como era genuina le movió a actuar y lo hizo haciendo lo que te acabo de decir, atendiendo de manera integral las necesidades de esa multitud. Atentó contra la enfermedad, atentó y cubrió el hambre. Y les dio también comida espiritual, les enseñaba la palabra del Señor. Ahora, aquí ya siento yo de verdad la buena terminar. Pero para yo terminar necesito que me ayudes con algo. Y es lo siguiente. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Te lo pido, por favor, que cierres tus ojos. Porque ahora no es importante, tampoco lo era antes. Pero en ese punto donde entramos a finalizar, a cerrar el mensaje, es importante que lo que veas sea a ti mismo. Que lo que oigas sea lo que Dios te pueda estar diciendo en este broche final.
Recuerda, Jonás es tu espejo. Jonás es mi espejo. Y pudieras preguntarte por un momento, por un instante al menos, en tu corazón, hasta qué punto estos 5 rasgos, estas 5 actitudes te identifican a ti. Mi hermano, mi hermana, ¿estás siendo, has sido, eres obediente al mandato? ¿O estás siendo insensible? Dices pero no haces, eres incoherente. Conoces pero no actúas, eres inconsciente, irresponsable. Hablas de misericordia pero no te lleva a moverte en base a ella. ¿En qué grupo tendría Dios que ponerte si te tuviera que poner en algún grupo? En aquellos que están yendo y que están cumpliendo con su llamado, que están involucrados. No hablo de ir a otro país, sino de estar involucrados en que otros conozcan a Jesús y lo que Él hizo, su muerte, su resurrección, su perdón, su salvación, su vida eterna. ¿Estarías en ese grupo? ¿O estarías con aquellos que están dormidos, que se desconectaron del llamado y de la misión de Dios? ¿En qué barco te embarcaste? ¿A dónde te conduce el barco en el que te embarcaste? ¿Te está conduciendo a Nínive? ¿Te está conduciendo en obediencia a Nínive? ¿Estás alineado con ese propósito de Dios de que seas testigo de Jesús en tu contexto cotidiano? ¿Estás por tanto pagando el precio? Porque eso supone pagar un precio. Eso supone morir a uno mismo. Eso supone que Cristo viva en nosotros. Y tantas cosas que ahí se podrían decir. Pero deja que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón y te lo haga ver, ¿no? ¿Te conduce tu barco a Tarsis o te conduce a Nínive? Si te conduce a Tarsis, ¿entiendes que estás buscando solo tu propia comodidad? ¿Entiendes que eso implica que estás enfocado en tu proyecto, en ti mismo, en tu persona, en tu trabajo, en tu familia? Y para terminar, una última pregunta que quiero que se te clave en el corazón y quiero que se me clave en el mío. Hermano, hermana, pudiera ser que el mayor obstáculo para el cumplimiento de la gran comisión seamos nosotros mismos. Seas tú, sea yo. Padre en Cristo, en esa hora, no soy yo precisamente quien puede tirar la primera piedra. Porque cuántas veces no he sido un cobarde y mis labios quedaron cerrados cuando tuvieron que abrirse. Yo no sé la situación en la que ellos se encuentran. Yo sé más o menos de la situación en la que estoy yo. Pero Señor, no queremos ir a ti con excusas en esa hora. Porque no sirven delante tuya. Porque tú escudriñas el corazón, tú sabes. A ti no te podemos burlar. Tampoco queremos hacerlo. Queremos quebrantarnos delante tuya en nuestro corazón. No solo en este espacio, sino a partir de aquí, Señor, que en esta hora, que este congreso, que el trato con tu presencia en este congreso suponga un antes y un después en nuestra dinámica. Que dejemos de estar desconectados si es el caso. Que si nuestro barco nos estaba conduciendo a Tarsis, nos bajemos de ese barco y nos montemos en uno en dirección contraria, en uno que te honre, en uno que te glorifique, en uno que sea sus velas impulsadas por tu Espíritu. Porque al fin de la jornada, Señor, lo que queremos oír es que hemos sido buenos siervos, buenos siervas y fieles a ese
llamado glorioso, de ser testigos de tu Hijo, de ser testigos de su muerte, de su resurrección. Ayúdanos, ayúdanos, porque si mis hermanos son como yo soy, entonces ellos también son torpes, son olvidadizos, nos desenfocamos, Señor, y basta ya. Queremos despertar del sueño, queremos estar arriba, Señor, en medio de la tormenta, siendo luminares, no en el camarote desconectado. Ahí no hay gloria. La gloria es estar donde tú quieres que estemos. Llévatela, es tuya. En el nombre de Jesús, amén.